anterior clase ya hemos tenido la oportunidad de hacer unos cuantos ejercicios. Ustedes me dicen, por favor, hasta dónde quedamos. Ya voy a compartir pantalla ahorita. Ya, a ver, fíjense, hemos avanzado el tema de vectores, los conceptos, cómo es la forma analítica, cómo es la forma gráfica, qué son los componentes rectangulares, también ya lo hemos visto. Entonces, tengo entendido que nosotros hemos avanzado hasta solamente esta parte. Ya no hemos hecho todavía ningún ejercicio. Solo hemos podido ver los componentes rectangulares para saber quién es, cómo se pueden calcular el componente en el eje de las X, cómo se puede calcular en el eje de las Y. Hemos recordado un poco trigonometría, ¿ya? Entonces vamos a hacer el ejemplo número 1, ¿ya? Y luego vamos a ver cómo se halla el módulo de un vector. El ejemplo número 1 dice lo siguiente. Hallar los componentes rectangulares del vector A, cuyo módulo es 10 kilopascal y se dirige del origen a 36,87 grados hacia el noreste. ¿Ya? Me piden que haya los componentes rectangulares. La otra clase ya hemos avanzado trigonometría. ¿Ya? Ahora entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces voy a colocar mi video. Todos, por favor, van a mantener su en silencio, ¿ya? Micrófono en silencio, por favor, nadie lo va a activar para que no haya interferencia. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la resolución de este ejercicio. Ya, el ejemplo número 1 dice lo siguiente. Vamos a resolverlo con ustedes. Primeramente, ustedes van a estar en silencio, ¿ya? Luego van a poder activar sus micrófonos para poder hacer las preguntas, porque en la otra clase había mucha interferencia y no era tan fácil de escuchar. Dice, hallar los componentes rectangulares del vector A, cuyo módulo es 10 kilopascal. ¿Ya? Entonces yo voy a anotar eso. ¿Dónde está mi pizarra? ¿Ya? Entonces tengo aquí datos. Me dice, hay un vector que tiene de nombre A. Acuérdense, los vectores se conocen como una flechita en la parte superior de esta manera, que indica su carga o la fuerza que tienen. En este caso, este vector A es de 10 kilopascal. ¿Ya? Y me pide hallar sus componentes rectangulares.
Esta es la incógnita, componentes rectangulares. Y aparte me tienen que dar un ángulo. El ángulo es de 36,87 grados desde el origen hacia una dirección noreste. Entonces me anoto que tiene un ángulo igual a 36,87 grados en una dirección. Vamos a colocar acá dirección noreste, ¿ya? Entonces pongan mucha atención a cómo vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Tengo de datos entonces un vector A de 10 kilopascal. Me piden hallar sus componentes rectangulares. Tiene un ángulo de 36,87 grados en una dirección noreste, ¿ya? Entonces ustedes en su cuaderno vayan realizando lo que es el planteamiento del problema, ¿ya? Vayan realizando lo que es el planteamiento del problema. ¿Alguien, por favor, que active su micrófono? Doctora. ¿Sí? ¿Hola? Quiero ver si lo que estoy explicando en la pantalla se puede reflejar. ¿Sí, no? ¿Hola? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Se ve cuando explico en la pantalla, cuando está enfocado el ejercicio? Sí, doctora. Ah, ya Sí, doctora. Estoy desde mi computadora y también desde mi celular y ya me perdí, no sé a cuál estoy viendo yo. Ya, entonces pueden ver mi celular, ¿no ve? Sí. Ya. Ahora sí, otra vez pónganlo en silencio, por favor. Ya cuando acabe de explicar el ejercicio, recién van a activar su audio. Entonces, en este ejercicio, se los voy a hacer a detalle, ¿ya? Primeramente tengo que hacerme un eje cartesiano, ¿ya? Ahí tengo entonces mi eje cartesiano. Sabemos que este eje es el eje X con signo positivo. Este eje es el eje X, pero aquí trabaja con signo negativo. Aquí tenemos el eje Y con signo positivo y aquí está el eje Y, pero con signo negativo, ¿ya? Quedando de esta manera nuestro eje cartesiano. Ahora, me fijo, tengo un vector de 10 kilopondios en dirección noreste. Entonces, voy a hacerlo con otro color. Este es norte, este es sur, a este le voy a colocar este, y a este es oeste. Entonces me fijo, ¿qué dirección tiene? Es noreste. Me fijo entonces en mi eje cartesiano. Ahí está norte y este. Entonces parte desde el origen es 0, acuérdense. Este es el origen, es 0. De aquí parte un vector, ¿ya? Este vector se llama A. Es de 10 kilopascal. Y ahora me piden hallar sus componentes rectangulares. ¿A qué se refiere con eso? Acuérdense, los componentes rectangulares son los reflejos que tienen los vectores, ¿ya? Por ejemplo, aquí tiene un reflejo en el eje de las X. Es por eso que yo voy a hacer unas líneas punteadas hasta donde llegue el eje X, ¿ya? Y aquí se va a formar un vectorcito, ¿ya? Y como se formó en el eje de las X, le voy a poner de nombre vector A, X, ¿ya? Entonces, el vector
AX, no sé cuánto es todavía. Ahora, tengo otro vector, ¿ya? Fíjense aquí en esta flecha del vector principal, también se puede formar otro vector en el eje de las Y positivas. Entonces, igual, trazo unas líneas punteadas y aquí se va a llegar a formar el otro eje. Como está en el eje de las Y, va a tener un nombre AY. El vector AY se ha formado y tampoco sé cuál es su valor. Quedando de esta manera el ejercicio, ¿ya? Tengo un vector principal, que es 10 kilopascal. A partir de ello se formó el componente rectangular en X, que tiene de nombre AX. Se formó el componente rectangular en AY, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta. Los componentes rectangulares tengo que hallar tanto para AX como para AY. ¿Ya? Esa es mi incógnita. Ahora, tiene un ángulo de 36,87 grados. Aquí vamos a poner el ángulo. Este ángulo alfa es igual a 36,87 grados. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Acuérdense de trigonometría, ¿ya? Acordémonos de trigonometría, acordémonos de lo que es seno, coseno, tangente. Entonces, yo voy a anotar acá primero. Primero tengo que recordarme qué es seno. Seno, ¿de qué ángulo? Del ángulo alfa, que es 36,87. Voy a anotar entonces, seno del ángulo alfa es igual, ustedes recordarán, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, cuando estoy hablando de seno, ¿qué voy a anotar en cateto opuesto y qué voy a anotar en hipotenusa? A ver, acuérdense, si es seno, es cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto a este ángulo? El opuesto a este ángulo, no se vayan a confundir, no es AX, no es este, sino es AY. ¿Por qué? Porque esta magnitud de AY es el mismo reflejo que este. Es la misma magnitud. Si aquí es 5, aquí también va a ser 5. Si aquí es 10, aquí también va a ser 10. Es su reflejo. Al igual de AX, este pedacito de flecha es el mismo que el de aquí arriba. Es su reflejo, es su componente rectangular. Entonces yo me anotaré acá que, para no olvidarme, a este también le voy a denominar AY. Entonces diré yo, cateto opuesto es aquel que está de frente a mi ángulo. ¿Quién está al frente de mi ángulo? Es AY. ¿Quién es la hipotenusa? Es el vector principal A, que es 10, ¿ya? Entonces yo voy a anotar acá, seno de alfa va a ser igual. Cateto opuesto es AY, dividido entre el vector A. Queda de esa manera. Ahora, ¿cuál era mi incógnita? ¿Cuál era mi duda? Mi duda era hallar a X y hallar a Y. De acuerdo a esta deducción trigonométrica, yo puedo hallar fácilmente a Y. Ya tengo ahí la respuesta, ¿ya? Así que yo lo voy a encerrar. Esta es mi incógnita. Ese es mi AY. Ahora acuérdense de qué es lo que se necesita para despejar. Saber las 4 reglas. Todo lo que pasa, todo lo que suma pasa al otro lado a restar, lo que resta sumar, lo que multiplica dividir y lo que divide multiplicar. En este caso, ¿qué está haciendo el vector A?
está dividiendo. Entonces al otro lado va a pasar a multiplicar, quedando solito el vector AY. Entonces quedaría de esta manera. AY, vector AY va a ser igual a seno de alfa por A, o el vector A. Y ya está ahí mi fórmula por la cual voy a hallar a Y. A Y ahora voy a anotar seno de alfa. ¿Quién es alfa? Me fijo en mis datos. Alfa es 36,87 y lo anoto. Seno de 36,87 grados. Por, ¿quién es el vector A? Me fijo igual en mi gráfico. El vector A es 10 kilopascal. Y lo anoto. Ahora, una persona, a ver, que active su audio y me indique cuánto sale a Y. 6. ¿Cómo? 6. 6. ¿Estoy exacto? Sí. Ya, entonces el vector AY es igual a 6. Y ya tengo un componente rectangular en el eje de las Y. ¿Qué voy a hacer para sacar el AX? El mismo procedimiento, ¿ya? Para AX, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar coseno. Coseno del ángulo alfa va a ser igual. ¿A qué es igual coseno? Es cateto. Adyacente sobre hipotenusa. Exactamente. Adyacente sobre Hipotenusa. Ahora yo me fijo entonces. Me iré a mi gráfico y diré quién es cateto adyacente. Entonces ustedes me dirán, adyacente AX. es el que está en la parte inferior del ángulo. ¿Quién está abajito del ángulo? Está AX. ¿Quién es hipotenusa? Es el vector A, que es igual a 10 kilopascal. Entonces yo voy a anotar eso. Coseno del ángulo alfa es igual. Cateto adyacente es AX, dividido entre el vector A. Mismo caso de hace rato. Ya tengo de alguna manera resuelto el vector AX. Esta sería mi incógnita. Ya, es AX. Ahora yo voy a despejar lo mismo. Ese vector A está dividiendo, va a pasar a multiplicar. AX va a ser igual a coseno de alfa multiplicado por el vector A, que es el vector principal. Ahora yo anoto AX va a ser igual coseno. ¿Quién es alfa? Es 36,87. Lo anoto. ¿Quién es el vector A? Tiene un valor de 10 kilopascal. Ahora sacaré entonces a X. ¿Cuánto sale? 8. 8. Y con esto ya obtuve mis componentes rectangulares, tanto para X como para Y. ¿Ya? Y aquí están mis componentes rectangulares. Solo que para los ejercicios posteriores que hagamos, no se olviden. Para X se lo conoce con la letra I. Y para Y lo conocemos con la letra J. ¿Ya? Pudiendo quedar de esta manera. El vector A, que es el vector principal, va a ser igual a 8i más 6j. ¿Ya? Mi componente rectangular quedaría así. 8i más 6j.
¿Para qué me sirve eso? Para que si en otro ejercicio me dan uno parecido, yo sé que Y es para X. En otras palabras, me están diciendo que X es 8 y el Y es 6. ¿Ya? Quedando una gráfica así por lo menos. Si me dicen para Y es X, este en otras palabras es X y este en otras palabras es Y. Solo me sirve para mi gráfico. Ya me están diciendo 8 en el eje de la X. Y por ejemplo va a marcar un 8. Y aquí en el eje de las Y me dicen que está marcando un 6. Solamente para reconocer ello. Y a partir de ello se obtiene el vector principal, que en este caso ya sabemos que es 10. ¿Ya? Para eso me sirve saber quién es I y quién es J. No se chipen, pero con esas letritas, ¿ya? Que son solo letras. Ustedes tengan en cuenta solo que I va a ser para X y J va a ser para Y, son los valores. ¿Ya? Entonces, ya está resuelto un ejercicio completo de esta parte. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda, por favor puede activar su audio y hacérmelo conocer. ¿Alguien, por favor? Si alguien tiene dudas, por favor, encienda su audio y hágame conocer cuál es su duda para que les pueda volver a explicar. Doctora, buenas noches. Quería que me explique desde el gráfico que hizo. ¿Ya? ¿Qué parte no la entiende? Desde todo ahí. Desde todo esto, Sí, por favor. ¿ya? Los datos que le dan es un vector A, es un módulo principal A, que es de valor de 10 kilopascal, ¿ya? Entonces, ese dato nosotros lo hemos graficado aquí. Este es el vector A, es el vector principal. A partir de esto, se han formado componentes rectangulares, que es el reflejo que tiene en el eje X y el reflejo que tiene en el eje Y. ¿Ya? Es por eso que grafico yo al vector principal, que es 10, y a partir de ello trazo líneas punteadas hasta chocar con el eje X. ¿Ya? Entonces, este nuevo vector que se ha formado, le voy a llamar a X. Lo mismo pasa con este otro lado. Aquí igual hago líneas punteadas hasta chocar con el eje Y. Y a este nuevo vector que se ha formado le voy a llamar a Y. Entonces, esos vendrían a ser los componentes rectangulares que tengo como incógnita. ¿Ya? Es por eso que aquí les puse componentes rectangulares a X y a Y. Ese es mi objetivo ahorita, poder calcular esos dos vectores que son componentes rectangulares. ¿Ya? Ahora, ¿qué más me da el ejercicio? Me da unos datos. Me dice 36,87 es el ángulo de inclinación. Tiene una dirección noreste. Por eso se graficó en este componente rectangular. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo la dirección norte, aquí tengo la dirección este. Es por eso que dice noreste. Por eso se ha graficado en ese punto, noreste. Ahora anoto el ángulo de inclinación que tiene. Es 36,87 grados. Ese es su ángulo de inclinación. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo a X? ¿Cómo calculo a Y? Para eso está trigonometría. ¿Ya? Para calcular a Y, yo voy a utilizar seno. ¿A qué es igual seno? Seno es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora me fijo, ¿cómo sé quién es el opuesto y quién es hipotenusa? El cateto opuesto es el que está de frente al ángulo, de frente a 36,87. ¿Quién está al frente?
es el AY. ¿Por qué AY está ahí? Porque es reflejo de este vector que es AY, es la misma cantidad vectorial que hay aquí. Al igual de X, este vector AX tiene la misma magnitud vectorial que este otro AX, son sus reflejos. ¿Ya? Entonces yo diré, para seno, cateto opuesto es AY, hipotenusa es el vector, es de la línea más larga. En este caso la línea más larga es 10. ¿Ya? Por eso aquí quedó de esta manera. Seno de alfa es igual a AY como cateto opuesto y al módulo principal A como hipotenusa. Despejando el vector AY. Este vector principal está dividiendo. Al otro lado va a pasar a multiplicar por seno de alfa. Por eso la fórmula queda así. AY es igual a seno de alfa por el vector A. Me fijo ahora en mis datos. ¿Quién es alfa? Alfa es este ángulo, es 36,87. Ya seno de alfa igual a 36,87. Me dice por el vector principal A. ¿Cuánto es el vector principal A? Es 10. Entonces lo anoto y hago una simple multiplicación. Primero hago seno. Primero tengo que colocar en mi calculadora seno de 36,87 y una vez le salga el resultado recién le pone por 10. Entonces ahí sus compañeras sacaron 6, ¿ya? Y este otro caso, para sacar el AX, es el mismo procedimiento, solo que ya aplicamos coseno. ¿A qué es igual coseno del ángulo? Es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Voy ahora a mi eje cartesiano. ¿Quién es adyacente al ángulo? Es el que está abajito. ¿Quién está abajito? Es AX, ¿ya? Este es el adyacente, AX. ¿Quién es la hipotenusa? Es el vector principal A, que vendría a ser 10. Lo mismo hemos hecho acá. Coseno de alfa a X sobre A. Quiero despejar a X. Este A está dividiendo y va a pasar al otro lado a multiplicar, quedando de esta manera. AX es igual a coseno de alfa por A. ¿Quién es alfa? Me voy a mis datos, a mi gráfica, 36,87. Y 36,87 por el vector A, que es 10. Y me sale mi AX igual a 8. En otras palabras, me dicen que en mi componente rectangular que está en el eje de las X tiene valor de 8. Así, ya en X vale 8. Y cuando esté hablando del componente rectangular Y es igual a 6. Por eso, como es Y positivo, grafico hacia arriba y vendría con el valor 6. Se forma la hipotenusa, que este ya es conocido, que es 10. ¿Ya? En otras palabras, ya hemos conocido el componente rectangular de ese módulo de vector, que había sido 8 para X y para Y es 6. ¿Con qué otro nombre los puedo conocer? Cuando sea 8, le voy a poner la letra I. Cuando sea X, le voy a colocar la letra I. Y cuando sea Y, lo voy a conocer como J. En otras palabras, puedo hacerlo así. El vector A es igual a 8i más 6j. Y ustedes ya sabrán. Si estoy hablando de I es X. Si estoy hablando de J es Y. Ya solo son letras. No se confundan tanto con ellos. Ya son las letras con las cuales nos vamos a trabajar en el tema de vectores. ¿Ya? ¿Alguien más tiene una duda para que le saque foto y les pase de una vez? ¿Alguien más? Doctora, siempre nos va a dar en cada ejercicio nos va a dar el ángulo.
Sí, siempre. En esta clase de ejercicio, si le doy el módulo principal, como en este caso, sí o sí les tengo que dar un ángulo. ¿Ya? Sí o sí va a haber en esta clase de ejercicio el ángulo y el módulo principal para que ustedes obtengan el, ¿cómo se llama? Los componentes rectangulares. Hay ejercicios donde no les dan el ángulo, donde no les dan el vector principal, pero sí les dan los componentes rectangulares. Es al revés, ¿ya? Vamos a hacer igual ejercicios como eso para que tengan de varios modelos, ¿ya? Ya, doctora. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, por favor? Son como 44 participantes. ¿Ya le puedo sacar foto? Ya, le voy a sacar foto y se los voy a pasar, ¿ya? Ya, doctora. Ya, doctora. Ya está ahí el ejercicio completo para que lo copien en su cuaderno. Ya entonces, cópienlo su ejercicio ya en su cuaderno, ya les pasé por foto a su WhatsApp y vamos a continuar con el tema de vectores.
Listen. Ya, vamos a continuar entonces con el ejercicio. ¿Ya? Voy a compartir otra vez pantalla para que podamos ver parte del tema. Listen, el ejercicio lo va... Ya, entonces en esta partecita ya hemos hecho, fíjense, estos dos ejercicios. Fíjense que parecían complicados y a lo que fuimos haciendo en la pizarra no era nada difícil, ¿no ven? Y que ustedes no se asusten cuando vean así cantidad de números, de letras. La cosa es entenderles, saber cómo se hace y no es nada del otro mundo. Ahora, ¿qué es el módulo de un vector? Representa la magnitud o tamaño del vector cuando está expresado en función de sus componentes rectangulares, ¿ya? De esta manera el módulo del vector es módulo del vector, en este caso le pusieron una letra B, ¿ya? Como les digo, aquí puede ser cualquier letra, ustedes no se confundan. El módulo del vector B va a ser igual a la raíz cuadrada del vector B en el eje de las X elevado al cuadrado más el vector que está en el eje de las Y elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, acuérdense de esta definición, no es nada más y nada menos que el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Esto es teorema de Pitágoras. ¿Cómo voy a aplicar el teorema de Pitágoras? Conociendo los componentes rectangulares, sabiendo quién es X, sabiendo quién es Y. En este caso era como me preguntaba su compañera, me dijo hace rato, el ángulo siempre nos lo van a dar. Sí, en algunos ejercicios se les va a dar, como el caso anterior, pero en esta parte, aplicando el teorema de Pitágoras, generalmente uno calcula el ángulo. Ya por eso vamos a hacer dos ejercicios. Ahora fíjense ustedes, dice, dado el vector, ahora con el nombre de B, dado el vector B es igual a 6i menos 4j. Me pide hallar su módulo, su dirección y sentido y también grafique. ¿Ya? Entonces 6i menos 4j. Voy a dejar de compartir y vamos a hacer nuevamente ese ejercicio. Entonces, el ejemplo número 2. Entonces, vamos a resolver el ejercicio. Voy a usar lo que anteriormente hice.
Ese ejercicio dice lo siguiente. Dice, dado el vector B es igual a 6i menos 4j. Anoto entonces. Tengo acá en datos, ejercicio número 2, datos. Tengo un vector que es el vector B. Es igual a 6i menos 4j. ¿Ya? Entonces verifico otra vez mis datos. Dado el vector B es igual a 6i menos 4j, hallar módulo, dirección, sentido y graficar. Anoto entonces todo eso. Tengo que hallar módulo. Tengo que Doctora, hallar... ahí dice 4X. ¿Qué? Ahí dice 4X, ¿no es 4J? Ay, perdón. 4j es, ¿no? Sí. ¿Así? Sí. Ya, gracias. Dado el vector B es igual a 6i menos 4j. Hallar módulo, hallar dirección. Me piden también hallar sentido. Y también me piden graficar. ¿Ya? Entonces yo tengo que hallar todo eso. Y solo tengo los componentes rectangulares. Ya solamente tengo esos datos y tengo que hallar todo eso. Ahora me fijo entonces. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, tengo componentes rectangulares. No se olviden. Si estoy hablando de la letra I es sinónimo de X. J es sinónimo de Y. En otras palabras me están diciendo, para X póngale 6. Para Y póngale menos 4. ¿Ya? Entonces yo tendré que hacerme un eje cartesiano también y graficar. Me fijo ahora. Y ya está trabajando con un signo negativo. ¿Ya? Así que voy a trabajar más o menos con este eje cartesiano. ¿Ya? Ustedes grafican de acuerdo a los datos que tienen. Entonces, está hablando. Para X es 6. Yo voy a contar entonces para X6. Sé que este es X y sé que este es Y. Este es Y negativo y este es X positivo. Entonces, quedaría más o menos así. ¿Ya? Sobre ese cuadrante voy a trabajar. ¿Por qué? Porque me dice, para X póngale 6. Entonces yo grafico acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Ahora, para Y colóquele menos 4. ¿Dónde es signo negativo de Y? Es aquí. Entonces voy a contar acá. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ahora me fijo lo siguiente. A partir de estos dos componentes rectangulares, tanto en X como en Y, yo voy a calcular un vector principal, el módulo del vector, que es lo que nos piden calcular acá. ¿Cómo calculo ese módulo del vector? Ya, fíjense, yo tengo que trazar líneas punteadas, ¿ya? En dirección de menos 4. Y también otras en dirección de menos 6. Y ahí se formó algo, fíjense. En ese punto yo voy a trazar el vector principal, ¿ya? Quedando más o menos de esta manera el gráfico. Ustedes en su cuaderno ya lo hacen más bonito, ¿ya? Entonces, ese es mi vector principal, que lo voy a hacer más grande para que no se vea tan feo, ¿ya? Ese es mi vector principal, ¿ya? Ese, en otras palabras, es el vector B. Ese es el vector B que se ha formado. También quieren conocer qué dirección tiene, ¿ya?
¿qué sentido tiene? Graficar ya lo estoy resolviendo porque lo estoy graficando. Entonces me piden qué sentido tiene, qué dirección tiene. Obligatoriamente tengo que calcular el ángulo. ¿Ya? Ahora fíjense, en esta clase de ejercicio me dan los componentes rectangulares, pero no me dan el ángulo ni me dan el módulo principal. Eso ya yo lo tengo que calcular. Ahora, ¿qué es lo que hemos avanzado ahorita? Es el teorema de Pitágoras. Siempre cuando tengan esta clase de ejercicio, que ustedes conozcan los componentes rectangulares, pueden hacer la aplicación del teorema de Pitágoras. Ahí les va a salir el vector B. Posteriormente, aplicando trigonometría, pueden calcular ese ángulo alfa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? ¿Ya? El vector B es igual a el vector B en el eje de las X elevado al cuadrado, más el vector en el eje de las Y elevado al cuadrado, todo esto entre raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, así quedó mi deducción de fórmula. Este es B. C, y como está en el eje de las X, se va a llamar BX, su reflejo, su componente rectangular en X. Ahora, para este 4, como está en el eje de las Y, se va a llamar BY. Es igual a 4. ¿Ya? Tengo entonces ya sus componentes rectangulares. Ya sé quién es X y ya sé quién es Y. Entonces, fácilmente puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Yo digo entonces, vector B es igual a la raíz cuadrada. El vector BX, ¿quién es BX? Es 6. ¿Ya? Vector BX es 6. Tiene que estar elevado al cuadrado. Más el vector Y, me fijo ahora. ¿Quién es el vector Y? Es menos 4. ¿Ya? Lo anoto entonces acá, menos 4 elevado al cuadrado. No se olviden ahora ustedes que todo signo negativo elevado al cuadrado se hace positivo. ¿Ya? Así que calculen su resultado. Todo signo elevado al cuadrado se hace positivo. Este, en otras palabras, es un 4 con signo positivo. Elevado al cuadrado, 4 por 4, 16. Es 7,21. 21 grados. 7,21 nomás. Este no es ángulo. Todavía no es ángulo. Este solamente es el vector principal. ¿Ya? Entonces, fácilmente ustedes ya han sacado el vector principal a través del teorema de Pitágoras. Facilito, no ves nada del otro mundo. Teorema de Pitágoras, algo que ya lo habían visto en el colegio. ¿Ya? Entonces ya hemos hallado el módulo, que era lo que más costaba calcular. Ya lo hallamos. En otras palabras, este vector B es 7,21. ¿Ya? Fue hallado a través del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo la dirección? ¿Ya? Dirección. Si sabemos que este es norte, este de abajo es sur, este es este, y este otro lado es oeste, quedando así. Fíjense. Entonces, este vector tiene una dirección sudeste. ¿Ya? Fíjense, sudeste. Y lo anoto entonces acá. La dirección es sureste.
SE. Ya saben ustedes por qué. Ahora me piden el sentido. Cuando me piden el sentido, me están pidiendo que calcule el ángulo. ¿Ya? Ahora ustedes me dirán, ¿con qué fórmula trigonométrica puedo calcular ese ángulo? Aplico seno, aplico coseno, aplico tangente. Tangente sería. Tangente. Tangente, Ya, doctora. porque conozco ambos catetos, ¿no ves? Sí. Sí. Ya, entonces yo voy a colocar acá. Para calcular el ángulo de alfa, voy a ocupar tangente del ángulo alfa. ¿A qué es igual tangente? Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es mi formulita, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora fíjense en el gráfico y díganme quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. Cateto opuesto viene a ser el 6 y adyacente el 4. A ver, bien. Cateto opuesto 4. Cateto opuesto 4. Sí. ¿Adyacente quién es? Es el 6. 6. 6. El 6. Ya, BX. está bien lo que me dijeron. ¿Por qué hemos dicho que cateto opuesto es 4? No se olviden, cateto opuesto es aquel que está de frente al ángulo. ¿Quién está de frente al ángulo? No se chipen, no es 6. 6 es de X. ¿Ya? Esta partecita de acá es la misma que la de aquí. ¿Y de qué? Entonces, este también vale 4. 4. ¿Ya? Este también vale 4 porque es reflejo de este. Igual, este lado que es 6, el reflejo es este. Fíjense, tiene misma magnitud, misma magnitud. Este es 4, este es 4. Este es 6 y el de abajo también es 6. ¿Ya? Entonces, de esa manera, estamos concluyendo que cateto opuesto es 4. ¿Y quién es adyacente? 6. 6. 6. ¿Ya? Entonces De yo X. anoto. Menos 4. Tangente del ángulo alfa ahora. ¿Quién es alfa? Alfa ahora, perdón, eso es lo que estamos hallando. Cateto opuesto ya hemos dicho que es 4. Cateto adyacente es 6. Puedo sacar acá mitad de 4, mitad de 6. 2 y 3. 2 tercios. 2 Sí. tercios. Tendría entonces tangente del ángulo alfa es igual a 2 tercios. Ahora, yo tengo que hallar solamente tangente. No me sirve, perdón, solamente alfa. No me sirve que esté unido a tangente. Entonces, lo que puedo hacer para despejar tangente, puedo pasarlo al otro lado como arco tangente. Pasa al otro lado entonces, y ahora yo lo acomodo así. El ángulo alfa va a ser igual a arco tangente de 2 tercios. Ahora, ustedes en su calculadora tienen que sacar arco tangente de 2 tercios. ¿Cómo calculan ese arco? Es con ese chi. ¿Ya? Sale 33,69. Es 33,69. 33,69 grados. Y con esto ya calculé el sentido que tiene. ¿Ya? El ángulo de inclinación para este cateto es igual a 33,69. Ya sé cuánto es alfa. ¿Ya?
Entonces, ya tengo el módulo, ya tengo la dirección, ya tengo el sentido, ya lo grafiqué, no me falta nada. Doctora, Ya acabé de realizar el ejercicio. doctora, una preguntita. ¿Sí? En el momento de reemplazarlo para sacar lo que es el ángulo, ¿no tendría que poner con su símbolo que sería -4? ¿Solo 4? El signo aquí no importa mucho porque aquí les va a salir un, ¿cómo se llama? Un -33. Entonces no importa. No importa el signo. La cosa es la magnitud, la que tiene el vector. Ya, doctora, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Facilita estos ejercicios. Yo les voy a colocar uno como estos en su examen. Ya, así que practíquenlo. Doctora, Así para que disculpe. haya un módulo principal, para que haya un ángulo. Doctora, Ya, para practíquenlo este sacarlo ejercicio. ahora, ¿Qué? para sacarlo con la calculadora, lo último que hizo del arco, dijo que apretando shift, pero ¿qué más se hace? Disculpe, que no supe. A ver. No tengo una calculadora a mano, pero a ver, coloque. Ese shift, tangente y 2/3, colóquele igual. A ver qué le sale. Doctora, una pregunta. Me perdí. ¿De dónde sacó ese 2/3? Disculpe. De aquí, mira. Este era 4/6, ¿no ves? Fíjese. Ya. Mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3. Por eso le hemos puesto 2/3. Ah, ya. Sí, no había visto esa parte. Ya, gracias. Ya. ¿Alguna duda de alguien más? Quien preguntó hace rato de la calculadora, ¿pudo sacar ya? Sí, doctora, es que la calculadora, la mía no tenía así para sacar, poner un 2 y abajo el 3, ¿no ves? Ajá. Pero lo puse entre paréntesis y lo dividí ahí después de tangente y me salió bien. Bien, ya. De esa manera entonces tienen que ir ustedes resolviendo ya sus ejercicios. Cualquier cosita que no puedan sacar y que está en el texto, ustedes vuélvanlo a revisar, ¿ya? Hasta que saquen los mismos resultados. ¿Ya? Por ahora vamos a quedar ahí. ¿Qué? Dicen el ejercicio lo va a volver a, lo va a pasar al grupo. Sí, ahorita le saco foto y se los paso. Ya, gracias, Lice. ¿Ya? Ya voy a compartir entonces esto. Y le voy a sacar una foto. Ya está el ejercicio completo. Me esperan un ratito, voy a sacar su asistencia, ¿ya? Voy a sacarles una fotito. Acuérdense, quien no tenga cámara activada es como que no estuvieran presentes.
Doctora, su micrófono está apagado. Perdón, creo que no me estaban escuchando, recién activé mi audio. Ya, lo que les comentaba es de que el próximo lunes ya vamos a tratar de, nos falta todavía como 2 temas o 2 clases de vectores, ¿ya? Así que el lunes nuevamente nos conectamos. Como ya me dijeron que les choca su horario con algunos estudiantes, entonces vamos a pasar cada uno en sus respectivos grupos, ¿ya? Y vayan haciendo su práctico, ya tienen el de unidades, el de sistemas de unidades, ya tienen para hacer el de estática, ¿ya? Todo lo vamos a pasar a través de esa plataforma que es Classroom. Así que este fin de semana les doy la clave, solo para que lo tengan, ¿ya? Y luego voy a fijar fechas para presentación de sus prácticas que me tienen que presentar antes del parcial, ¿ya? Ya, doctora. Los demás temas no nos puede pasar por en el grupo. Una buena noche, cuídense mucho, cuiden a sus familiares. Nos vemos el lunes, ¿ya? Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. doctora. Doctora.